situación política, social, económica, mucha gente no la está pasando bien. Entonces, si yo estoy más o menos bien, tengo una responsabilidad de tenderle la mano a alguien, de apoyarla. Es una obligación con México, es una obligación con los empresarios. Para mí es una obligación tender la mano. Pero sí es una parte de cuidar a México. Me voy a vivir a una isla. Y yo tengo una obligación con este país que me da tanto, ¿no? Es México tan abundante, ¿no? Hola, bienvenidos al podcast de Godín al Líder, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados e iniciamos esta charla. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Godín al Líder. Hoy estuvimos con Saskia de Winter, una maestra, y estuvo padrísima la conversación. Saskia, gracias por venir. ¿Qué vimos el día de hoy? Bueno, vimos varias herramientas de todo lo que tiene que ver con qué es lo que necesitas para ser un mejor empresario. Yo, por ejemplo, me dedico a aguas abiertas y cómo se parece el deporte y por qué tienes que hacer deporte para convertirte en un mejor empresario. Hablamos también de qué es lo que se necesita para manejar situaciones difíciles en la empresa. Y bueno, un placer estar aquí contigo. ¡Qué lujo! ¡Qué alegría! También hablamos de mi libro y de otras cosas que pueden aprovechar para convertirte en un mejor empresario. Súper la conversación. Los dejamos. Adelante. Hola, líderes. Bienvenidos a otro episodio de Godín al Líder. En esta ocasión me encuentro con Saskia de Winter. Hola, Saskia, ¿cómo estás? Hola, querido. Gracias por la invitación. ¿A ti? ¿Contenta? Y sí, ya tenía más o menos como 2 años cuando íbamos empezando el podcast. Lo hicimos por la pandemia, lo hicimos en virtual y me gustó mucho. Mucha gente comentó, terminando el episodio porque era en vivo, mucha gente me pidió tu contacto. Oye, pues es muy buena negociando y en ventas, y no sé si se concretó algo o no, pero estamos muy interesados de tu presencia, de todo lo que generaste. Y pues has unido una mentora para mí desde hace, pues creo que 3, 4 años que te conozco. No directamente, antes solamente te seguía, me aventé tus cursos y los en vivos que luego tenemos en el grupo de líderes. Y esta ocasión, pues un refresh de todo lo que has hecho, porque ya eres una figura pública. Y eso es lo que me gustaría que empezáramos. Ya eres más figura pública en redes sociales. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué cambios ha habido en los últimos meses y años? Bueno, sin duda lo que ocurre es que hay como otros públicos que se me acercan y que yo no he perdido de vista la parte internacional, ¿no? Desde el día 1 yo he estado buscando también mucho la parte internacional. Entonces, a raíz de eso, por ejemplo, estuve en el Festival de Conciencia en Barcelona, que también, pues ahí estuve compartiendo el mismo escenario que utilizó Salim Ismail. O sea, ya son ya palabras un poquito más densas. O sea, no estuve en la misma conferencia, pero el mismo escenario, pues sí, ¿no? Lo que ha ocurrido en esencia es que hay un posicionamiento de la marca de modo mucho más importante, y entonces es mucho más fácil generar confianza en las empresas que nos contratan. Evidentemente ya hay mayor referencia, y eso evidentemente también tiene una mayor responsabilidad. Es decir, hay una parte en donde no puede haber como una repetición de contenido de lo que ya conocemos. Tiene que mayormente ser un contenido mucho más original, y eso es un reto más grande, ¿no? Pero yo encantada. O sea, pues, ¿qué te digo? O sea, ya hablar de Barcelona, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, que ya lo habíamos hecho, pero cada vez es más fuerte, ¿no? Estados Unidos, estamos haciendo ya cosas en Europa. O sea, ya tiene un poco más de peso, ¿no? ¿Y no lo querías hacer? ¿No se daba la oportunidad? ¿O solito te fue jalando y dices, me voy a dejar llevar por las olas? No, sí ha sido un esfuerzo interno, sí ha sido un esfuerzo del equipo, de sí enfocarnos en eso y de sí sacarlo adelante. Que no, o sea, sabemos que los que estamos en la parte de hacer contenido para redes sociales, pues no solamente compites con otros podcasts o con otros influencers, sino que también compites con memes de gatitos, ¿no? Que hablábamos de eso un poquito antes de empezar la entrevista, o con el Super Bowl,
o con otros tipos de contenidos. Entonces sí ha sido un esfuerzo muy enfocado y un esfuerzo en donde ha sido puntual lo que hemos estado haciendo y constancia y disciplina, ¿no? Cambió la estructura de tu equipo, porque generar contenido, tú lo acabas de decir, no es tan fácil y luego menos repetitivo. Y si te están invitando a podcast, y por eso quiero hacer un podcast diferente a este, en lo más que se pueda, porque al final de cuentas es la misma persona y cuentas la misma historia, o van empezando y dicen, vamos a contar la historia de Saskia. Y Saskia, y dices, está bien, porque hay gente que no me conoce y es la audiencia de la persona que me está invitando a su comunidad para que me conozca. Sí. Y es donde tú te presentas y dices, otra vez voy a decir lo mismo. ¿Cómo llevas esa actualización de si tengo que generar contenido nuevo? ¿Cambió tu equipo? ¿Cambiaste tú? ¿Y cómo fue la transición? Bueno, qué linda tu pregunta, porque me parece que hay una responsabilidad bien grande viste que está el elevator pitch, ¿no? Entonces te dicen, bueno, cuando te presentes utilizas el elevator pitch. Y yo creo que hay una serie de errores en el elevator pitch cuando la gente lo hace, porque no solamente es que tienes ciertos minutos para hablar de ese tema, pero muchas veces las personas no hablan de lo más contundente, aunque sea de hace algunos años. La gente típicamente lo que hacen en el elevator pitch es que habla de lo más reciente, y no necesariamente tienes que hablar de lo más reciente. O sea, puedes hablar de algo que fue hace algunos años, pero que fue mucho más contundente. Entonces, y honestamente, mi querido, yo no utilizo una misma presentación siempre. Hay algunas formas de hacerlo que sí lo repito porque lo tenemos armado dentro de la empresa, pero a mí me gusta que sea auténtico. Y en ese sentido, porque entonces es cuando generas la conexión. Si no, se nota que es como prefabricado, pregrabado, ¿no? Entonces, si yo me vuelvo a presentar, sí puedo utilizar algunos de los temas que son típicos, pero busco hacerlo fresco, busco hacerlo con lo último y con lo natural, ¿no? Entonces, yo recomendaría eso. ¿Qué es lo más contundente que tienes o que has hecho? ¿Yo? Sí. O sea, digamos, cuando te pregunto ¿es yo como persona o yo en la empresa? Tú como persona. ¿Yo como persona? Te pregunto que tú como persona, y ya sé que eres tú y es Saskia de Winter Training, pero la empresa lleva tu nombre. Y también sé que es una responsabilidad, por eso primero quisiera saber personalmente y después de empresa. Mira, esta es una parte bien ruda. Mi mamá estuvo enferma 37 años. Tuvo 4 derrames cerebrales y 6 craniotomías. Y, o sea, es muy fácil hacerse la víctima en ese tema. Y al principio me hacía yo la víctima con ese tema porque no sabía. Y entonces lo que hice fue, creo que uno de mis grandes logros es apalancarme de eso de una manera respetuosa de mi mamá para entender cosas distintas de la vida, para mí. A partir de ahí, bueno, independientemente de una situación familiar, de hospitales, de médicos, de falta de seguro, porque no hay seguro que lo pague y no hay seguro que lo quiera cubrir después de tantos años, casi se ríen en tu cara y te dicen, ¿tú quieres un seguro para esa persona? No hay manera. Entonces, el logro personal es cómo eso lo he podido interpretar distinto para salir adelante y entonces ser empresaria, contribuir con otras personas y manejarlo. No es algo de lo que hablo normalmente en la parte empresarial, en el sentido de que cuento que esa es mi historia de vida. No me agarro de ahí. Si es necesario, sí, pero no me agarro de ahí. Entonces muchas personas lo que hacen es que cuentan sus traumas, cuentan sus dramas, cosa que es perfecto, pero a mí más bien me gusta hablar de cómo en la parte empresarial, independientemente de mi circunstancia, que no la tomo en cuenta, es salir adelante. Y ya como logro en la parte empresarial, pues me parece que es una contribución importante en diferentes empresas, en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en empresas grandes. Hemos hecho entrenamientos en donde en la sala tenemos japoneses que no hablan español, que todo el entrenamiento es en inglés. Hemos tenido en la sala gente del área de R&D de Procter & Gamble. Hemos trabajado con directores generales de corporativos transnacionales.
Y yo creo que el logro más grande es que no se convierte en un entrenamiento más, sino que la gente dice, tu entrenamiento me cambió la forma de ver los negocios de verdad. Y creo que ese es el logro más grande. O sea, el tipo de contenido que nosotros manejamos creo que es atípico, creo que es contundente y la gente lo agradece. La gente lo ve y dice, nunca había yo visto mi negocio de esa forma. Y pues bueno, creo que es fuerte buscar un contenido original, ¿no? Mencionas contundente, fuerte. Tienes una presencia. Ahorita que nos conocimos en persona, porque ya tiene rato que nos conocíamos, dices, es que estás muy alto. Sí, pues mido un 87, pero tú tienes la presencia en el escenario. He visto varias conferencias. He estado contigo en vivos, donde he recibido capacitación tuya. Tienes una presencia muy fuerte y eso, presencia, mujer, negocios, los tienes que tener sí o sí. ¿Y cómo lo manejas? Sé que no es un personaje, pero si entras en un mood de... Tú acabas de mencionar, estás visitando otros países, otros escenarios y gente que dice, bueno, a ver, ¿qué le voy a aprender a esto? Porque así cuando no te conocen, siendo el más famoso, sigue siendo desconocido para ellos y tienes que demostrar en el escenario. Claro, perform, ¿no? En inglés. Sí. You have to perform. Sí, o sea, lograrlo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo manejas? Si es un personaje, ¿cómo te preparas? Y negocios, mujer. Bueno, a ver, primero hay un punto que me parece que es importante. O sea, sí, cualquier tipo de trabajo en el escenario, sí hay que prepararse. Puedes tener todos los años de experiencia, y yo le digo a la gente que hay un ingrediente que es crítico cuando te paras en el escenario. Si no te estás muriendo de los nervios antes de pararte en el escenario o en una entrevista, hay algo que no va bien, ¿no? Por muchos años de colmillo que tengas, porque esos nervios, por lo menos esa es mi interpretación, es que te permiten estar alerta y saber que ese que vas a hacer en ese momento nunca lo has hecho. Has hecho otros 20, 30, 20,000, 100,000, los que tú quieras, ¿no? Muchísimos. 1,000, los que tú quieras. Pero con ese público, en ese momento, bajo esas circunstancias, nunca lo has hecho. Entonces, para mí es bien importante saber que es estar presente en el presente para ese público bajo esas circunstancias. ¿Cómo me preparo? Bueno, pues hay un contenido que escribo, que puedo ¿no? tomar de otras presentaciones, pero el equipo lo arma, el equipo lo hace si es que vamos a utilizar una pantalla. Si no, que muchas veces yo prefiero no tener pantalla, simplemente tengo una hoja en blanco y así me arranco, porque no me gusta tanto tener como material prefabricado. Me gusta construirlo dado el público que tengo y eso es un arte. O sea, tú no sabes si tienes ingenieros o si tienes empresarias o si tienes una mezcla de empresas que están arrancando o emprendedores. O sea, a veces te lo dicen, pero a veces digamos, el público cambia o a veces la circunstancia cambia. Y la capacidad de poder leer a tu público es crítico cuando haces un entrenamiento o cuando te paras adelante. No son enlatados. No le estás... Puedes repetir conceptos, claro, pero no son enlatados. Y para mí eso es sumamente importante. Cuando te paras en el escenario tienes que saber verdaderamente qué le pasa al de enfrente. Y realmente crear una conexión con la persona que tienes enfrente. Que eso es... Para mí eso es uno de los puntos más críticos de los últimos años para acá. Cada vez vivimos más desconectados, los niveles de ansiedad y de depresión se dispararon en la pandemia y no necesariamente han bajado. Y entonces es saber que tienes gente ansiosa en la sala, gente que tienes en la sala gente preocupada, que tienes gente que quiere más, que ya probaron de muchas cosas y que no necesariamente le salen. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en el escenario? ¿O qué es lo que yo hago en el escenario de tal forma que no sea obvio? Yo lo que le digo a la gente es, me preguntan, bueno, ¿tú de qué hablas en el escenario? Y yo, si lo puedo hacer en resumen, yo hablo de lo no obvio. Yo hablo de lo que no es evidente. De lo que probablemente ya sabías, pero del elefante blanco en la sala, del que todo el mundo tiene miedo de hablar. Hay que meter las manos en el lodo, ¿no? Pues bueno, eso es hay un poco, ¿no? Pues, ¿cómo llevas la negociación cuando te contratan para un entrenamiento? Yo te veo en el escenario y digo, me gustó,
Saskia para que vuelva a repetir. ¿Tú cierra tu equipo? O sea, ¿en una negociación real Sí. o en un entrenamiento sobre negociación? No, en una negociación para un entrenamiento tuyo. O sea, yo quiero llevar a Saskia a mi empresa. Sí, bueno, hay que prepararse. O sea, uno de los, y eso tú lo sabes, ¿no? Tomando entrenamientos conmigo, uno de los grandes errores en un proceso de la negociación es que la gente se prepara 2 o 3 días antes y listo, ya está. Es gravísimo, no puedes hacer eso. Si tú vas a entrar en una negociación de alto riesgo, una negociación delicada, en donde te importa mucho ganar ese cliente, apoyarlo, cerrar el deal, hacer buena la negociación, necesitas prepararte un par de días antes, 10 días antes, 20 días antes. Necesitas investigar al cliente, necesitas investigar el mercado, necesitas investigar a la competencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, verdaderamente saber cuáles son todos los ingredientes y los parámetros que te permiten manejar fuertemente la negociación. Entonces, déjame te doy un ejemplo. En una mesa de negociación, las personas terminan negociando, si quieres, 3 parámetros. Los típicos son precio, volumen, condiciones de pago. Típicamente. Eso no es suficiente. Hay que manejar calidad, quién se involucra, cuándo se entrega, las condiciones de pago, qué más en los ingredientes de las condiciones de pago, cuáles son todos los elementos, involucras a gente senior o a gente más junior, estás tomando en cuenta la localidad, se entrega el producto en el almacén, lo vienen a recoger, en fin. Y yo lo que le digo a la gente es que es un punto importante: entre más parámetros tengas en el proceso de la negociación, más fuerte llegas a la mesa de negociación. Si llegas con 3 parámetros, te van a romper el hocico, vas a dejar dinero sobre la mesa, necesitas manejar más parámetros. Entonces, el punto importante es cómo lograrlo. Hay que prepararse, hay que entender que tienes que saber bien cuáles son los parámetros. Y por otro lado, otro punto bien importante: esa negociación que cerraste hace 2 semanas, de nuevo, no es la negociación que vas a cerrar en este momento. Es una nueva negociación, puede ser otra unidad de negocios de la misma compañía, pero es otra unidad de negocios. Es una nueva negociación, quizás con las mismas personas, pero es una nueva negociación. O sea, a veces la gente tiende a repetir eso que hicieron la semana pasada. Lógico, o sea, ¿no? Es porque normal. les funcionó. Claro, porque les funcionó en esa ocasión o porque eso es lo que saben hacer. No está mal, pero ¿qué es lo que no estás viendo en ese momento de esa situación en ese momento? En una conferencia, en un entrenamiento, en una negociación. Vamos a estar muy presente en el presente. ¿Tú vas postergando la negociación para estar más preparada? ¿O sí puedes tener una negociación de, oye, ¿sabes qué? Sí necesito que cerremos hoy. Depende. Tu pregunta es muy bella. Si es una negociación en donde yo veo que no funciona para la empresa, que no nos conviene, la ralentizo y la postergo en la mesa de negociación. A veces tú te sientas en una mesa de negociación y vienes súper preparado, ¿no? O súper preparada a la mesa de negociación, y de pronto, ¡pum!, te tiran una información que... ¿Y en qué momento? ¿Cuándo fue que me dijiste que íbamos a utilizar esto, que íbamos a hacer? ¿En qué momento? Entonces, si te tiran información que no habías considerado, lo más sabio, a menos de que estés muy bien preparado, lo más sabio es parar la negociación y simplemente decir: oye, no sabía yo de este dato, dame chance, lo vemos dentro de 2 días. Y revisas, porque luego te tiran unas cosas que dices: espérame. Y entonces hay que prepararse de nuevo, ¿no? Se vale. Sí, claro, se vale. Y es más, se vale pararse de la mesa de negociación. Pero para saber cuándo te paras de la mesa de negociación, pues tienes que estar preparado. Si no, o sea, hay gente que se siente en la mesa de negociación y dicen: yo voy a cerrar esto y esto y esto y lo voy a hacer así y así. Ok, ¿y cómo sabes en qué momento no te conviene la negociación? No, vas a ver que sí me va a convenir. No tienes que saber en qué momento ya no te conviene la negociación, porque si no, no sabes cuáles son tus rangos para moverte, ¿no? Es importante eso. ¿Das primero el precio o esperan que ellos lo den? No, a ver,
espérame, ¿no? ¿Por qué? Hay un trasfondo en esta pregunta. No la solté por soltarla. Sí. He escuchado a Daniel Marcos y se me fue el nombre de la negociadora. También es muy famosa. Victoria Medved. Así es, que dice que primero soltar el precio, y hay muchos negociadores que dicen, quiero escuchar la información y soltamos el precio. De ahí va, ¿tú qué recomiendas? Y ya sé que tienes un contexto, pero quería que escucharas el mío. Qué lindo. A ver, es que no sueltas el precio así nada más. O sea, evidentemente, yo sí soy de las que pone el precio, digamos, por delante, pero primero preparo el terreno. Es decir, cualquier información que le entregas a un cliente, precio, volumen, tiempos de entrega, lo que sea, tiene que estar justificado. O sea, no es como, se me ocurrió que este va a ser el precio, ¿no? Entonces, si tiras el precio es porque ya lo justificaste antes. O sea, primero preparas el terreno, justificas, y luego entonces este es el precio, o estas son las condiciones de entrega, o esta es la calidad, o esta es la forma en la que vamos a trabajar. Si tú quieres otro tipo de calidad, si tú quieres otros tiempos de entrega, entonces tenemos que tomar en cuenta estos otros parámetros. Entonces, lo que hay que hacer es preparar el terreno, pero preparando el terreno tiras el número, y si te toca a ti como vendedor tirar el número. Es decir, yo he escuchado gente, otros negociadores que te dicen, no, primero escucha lo que te va a decir tu comprador. No. Lo que yo recomiendo es poner tú el contexto o de lo que quieres hablar en la negociación. ¿De qué quieres hablar? Tú arrancas, tú pones los temas. Luego, si tu contraparte pone otros temas, es perfecto, pero arranca tú en la negociación, porque es decirle al otro de qué quieres hablar. Y cuando tú arrancas, estás poniendo los temas que se van a tratar en la mesa de negociación. Cuando dejas que el otro arranque, si tú no eres un buen negociador, terminas hablando de lo que él quiere y no de lo que tú quieres, y entonces dejas dinero sobre la mesa o pierdes la negociación. Entonces es bien importante que sí puedas poner primeramente en el espacio de los temas, ¿no? Y los parámetros. Los empresarios se acercan más a ti ¿por qué temas? ¿Por negociación? ¿Para que su equipo se alinee con la filosofía de la empresa? ¿Se alinee a ellos? ¿O qué es lo que más se acerca? Bueno, el tema que más vendemos nosotros es ventas. O sea, agarrar a los equipos comerciales y hacer que vendan mucho más. Nosotros tenemos resultados importantísimos. Hemos colocado a empresas de tecnología en segundo lugar por encima de su competencia de manera clara, con números. Tenemos resultados, por ejemplo, en bienes raíces y en inmobiliarias, en donde, por ejemplo, una inmobiliaria vendía 20 departamentos al mes y hoy venden 80 departamentos a la semana. O sea, los equipos comerciales se van para arriba porque les enseñamos, de nuevo, lo no obvio de las ventas. Entonces, de los productos que más tenemos posicionados dentro de la compañía es un producto que se llama psicología de ventas, que no son técnicas de ventas, es la parte de la conducta humana en el proceso de la venta. Tenemos mucho trabajo de alineación de equipos, de trabajo de liderazgo, de trabajo en equipo. También nos los piden temas en donde los equipos se raspan, no se alinean, no se llevan bien entre el equipo A y el equipo B y toca limpiar los espacios, no están llegando a las metas porque no hay claridad en la comunicación y por supuesto negociación, nos piden también muchísimo negociación. Entonces los tres grandes temas es, digamos, el número uno es ventas, evidentemente muy conectado con negociación, y el tercero es todo lo que tiene que ver con liderazgo y trabajo en equipo y comunicación en las empresas, ¿no? ¿Es tema del equipo o sí es tema del líder? Cuando te contratan, ¿es porque el líder no está haciendo su chamba o sí son factores? Porque luego es como la mamá, es la mamá que dice, fue con la psicóloga y le traigo a mi hijo porque... Y la psicóloga le dice, primero tengo que hablar contigo para conocer al niño. Sí, a ver, son las dos. Hay temas de liderazgo muchas veces y hay temas en donde a pesar del liderazgo el equipo no se mueve del lugar, pero entonces, porque las reglas del juego no están claras, que probablemente sí tiene que ver con el liderazgo, pero también tiene que ver con la cultura organizacional. O sea, no solamente puedes tener un gran líder adelante del equipo,
pero el resto de la compañía es un desastre porque se comunica a destiempo, se comunica de modo arrogante, y eso no tiene que ver con el líder, o sea, hay como otros elementos, o sea, me preguntas a mí ¿por qué hay disfunción en los equipos? Son dos ingredientes, sí es el líder, pero también es la compañía. ¿Y cómo haces el proceso? ¿Sí jalas al líder y lo estudias, platicas con él? Porque también si trabajas en el equipo, pero el líder sigue como está, ¿cómo lo manejas? Si planteas un plan de trabajo, primero vamos contigo y vamos con tu equipo, hay que trabajar en conjunto. Bueno, primero hay una primera entrevista con el líder, ¿no? El líder nos cuenta la versión de su historia, ¿no? Mi equipo no está comprometido, no funciona, no llegan a las metas de ventas, no son disciplinados, etcétera, ¿no? Y luego, a partir de ahí, lo que hacemos es ya la intervención en el entrenamiento en donde está presente el líder. Sí le pedimos, hay líderes que a veces no quieren estar, no, yo no quiero molestar al equipo, no, a ver, yo te pido que estés para que te des cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces sí le pedimos a los líderes que estén presentes y ahí, digamos, ocurren dos cosas. Primero, yo corroboro la información que realmente me dijo el líder para ver si de verdad es eso que dice y si no es así, entonces revisar qué está pasando, ¿no? Y revisando un poco qué es lo que ocurre en la sala, evidentemente hay momentos en donde se descubre información que alguno de los elementos no sabía, ya sea que el equipo no sabía algo del líder o el líder no sabía algo del equipo. Y eso solamente surge cuando se ha creado la suficiente confianza en el entrenamiento. O sea, no puedes llegar y hablar de temas álgidos cuando, pues, como entrenador o como facilitador, te estás dando cuenta que hay temas de confianza. Eso primero hay que trabajarlo, ¿no? Pero... ¿Se quiebra la gente ahí? O sea, si has visto llorar gente que diga, sí traía el resentimiento con el compañero, sí, con el jefe y... Sí, o sea, hay gente que se permite finalmente expresar su frustración, ¿no? Sus enojos, no porque exploten con enojo en el entrenamiento, sino porque o sea, que se liberen o... Sí, o sea, hay espacios en el entrenamiento que nosotros manejamos de tal forma que la gente pueda expresar lo que le pasa. Hay momentos que son mucho más privados. Dentro del entrenamiento hay momentos en donde pueden compartir. Y yo he escuchado de todo, mi querido, de todo. Desde el cuate que se para y está muy enojado con el director general porque hizo esto y el resto del equipo lo apoya. He visto directores generales que se paran y le hablan al equipo y les dicen lo arrogante que son en la compañía, que no saben valorar las cosas. He visto de todo, directores enojados, directores agradecidos, directores que se quiebran, que lloran frente al equipo y que les dicen, no tienen idea de lo que acabo de ver ahora que estamos resolviendo este tema en equipo. He visto de todo y elementos del equipo que se quiebran, directores financieros que se quiebran, he visto de todo. Y aquí el punto es, ¿por qué te cuento esto? Porque, de nuevo, regreso a la parte de que no se pueden hacer enlatados. O sea, hay que considerar el contexto, el momento de la compañía. No puedes agarrar y decir, esto mismo que hice en esta empresa de tecnología lo voy a hacer en esta de alimentos. A ver, no, para empezar, el producto es distinto. Es un perecedero. Acá se necesita manejarse con la competencia con China y a alta velocidad. O sea, son cosas distintas. Entonces, también a mí lo que me ocurre, que comparto, es que una vez que trabajo en una empresa y entiendo su industria, puedo ver las prácticas de esta empresa, cómo pueden ser aplicadas en otras industrias. Entonces, esto ha sido este recorrido de casi 24 años, han sido 23 años de entrenamientos en diferentes empresas, pues he podido llevar prácticas de otras industrias, ¿no? Entre sí y ha sido como el vino. En la medida en la que vamos avanzando en los entrenamientos, pues vamos viendo cómo las empresas se van adaptando, cómo van trayendo lo nuevo, ahora todo lo de ChatGPT, la inteligencia artificial, que es lo que ha estado pasando, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como lo vamos viendo en las empresas y también, pues eso, evidentemente, nosotros aprendemos de ellos.
la gente que está operando, no directores, que está operando y se quiebra o ve algo, dices tú, algo que no visible, ¿con qué más preguntas o agradecimientos se acerca a ti diciendo, ¿sabes qué? Gracias por... Bueno, es que la gente encuentra un espacio para expresarse, la gente encuentra espacios para conectarse distinto con los equipos, es como, no sabía yo que podía trabajar así con esta unidad de negocios, ¿no? A veces me ponen a ventas y a marketing y a operaciones y se pelean entre ellos o no fluyen entre ellos, entonces no sabía yo que ellos tenían este tipo de problemáticas, pero ¿sabes qué pasa también? Como finalmente hablo de psicología y de conducta humana, que esa es nuestra especialidad, conducta humana en los negocios. La gente se da cuenta que esto se replica también en sus casas, que lo mismo ocurre con la pareja, que lo mismo ocurre con los hijos, que lo mismo ocurre con los padres. Entonces también he tenido directores que después de, por ejemplo, 2-3 días de un entrenamiento, o sea, vienen el primer día y esa noche regresan a su casa, y al día siguiente regresan conmigo al entrenamiento y me dicen, no tienes ni idea cómo cambió algo que hicimos en casa. Descubrí esto con mi pareja, descubrí esto con mi esposa, con mi esposo. Y entonces de pronto les cambia el chip y dicen, híjole, no sabía yo que este entrenamiento de ventas pudiera tener un impacto en mi relación con mi hijo adolescente. Y yo, pues es que es conducta humana, o sea, al final, pues es comportamiento, ¿no? Entonces, poderoso, mucho, nos agradece mucho la gente de esa parte, que descubren herramientas también para llevárselo a sus casas. Indirectamente, no es el propósito de los entrenamientos corporativos, pero a la gente le cae el 20 y se lo lleva también, ¿no? De modo personal. Llevas muchas relaciones con personas, pues, personales e interpersonales. ¿Cómo eliges a las personas? Porque aparte de tu carácter, lo agradable que eres, lo fuerte que eres y contundente, ¿cómo haces las relaciones con los empresarios? ¿Y cómo las mantienes para seguirles ayudando o gente que te genera mucho valor? Y si yo quiero que Saskia, porque hay personas cuando alguien te genera mucho valor, yo quiero que Saskia siga en mi vida y tú a lo mejor un empresario, porque sé que, no sé con los amigos cuántos tienes y tan cercanos, pero es una persona muy agradable. ¿Cómo eliges a las personas y cómo haces que te mantengan contigo? Es que qué bonita pregunta, pero no, o sea, salvo cosas muy fundamentales de principios y valores, o sea, yo no elijo a las personas. Yo veo al ser humano pues completo con lo que busca en la vida, ¿no? Alguien el otro día me preguntaba, ¿por qué te gusta tanto tu trabajo? ¿O qué es lo que haces que puedas llegar tan lejos con la gente? Y le digo, pues es amar a la gente, es querer a la gente, o sea, la gente tiene sus historias, es ser amable con la gente, es ser, que eso es aprendido, eso es de mis padres, ¿no? Pero no es que escoja yo a la gente, es que yo veo, en realidad, si yo me topo con alguien que se presenta arrogante, o es una persona, no sé, deshonesta, o es una persona que tiene problemas para vincularse y relacionarse, en el fondo lo que yo pienso es que es una persona que ha sido lastimada, y más que juzgar a la persona busco cómo apoyarla desde un lugar de quizás de tolerancia o de amor o de ternura o de empoderamiento, no sé lo que requiere esa persona, y le abro posibilidades porque yo también he estado por ahí, o sea, yo también me he comportado pues a veces fuera de lugar, porque pues yo también me enojo, yo también me engancho, yo también como cualquier otra persona, nada más quizás la única diferencia es que pues tengo un poquito más de kilometraje, eso es todo, pero a la fecha también me enojo, también me engancho, entonces no es que escoja yo a la gente, es que la gente viene a los entrenamientos por mucha recomendación, tenemos un rating de éxito y un rating de bateo que lo tenemos medido en un 98%, que es altísimo. Gente que toma entrenamientos con nosotros, hacemos esta encuesta de satisfacción y es altísima. Nos recomiendan de voz a voz, llevamos muchos años haciendo eso, nos recomiendan, y un poco es como pensar, ¿qué le hace falta a esta persona? O cómo puedo yo ser una red de apoyo para esta persona. No lo hago todo yo, o sea, evidentemente está el equipo, entonces a lo mejor alguien necesita un odontólogo, bueno, pues a ver, ¿qué te pasa? No, pues es que mi hijo tuvo una bronca, a ver, te paso el dato,
pero pues, porque creo que justo eso, mi querido Ricardo, nos hace falta esa conexión humana. Es mirar al otro que tiene su historia, que tiene su pasado, que tiene sus dolores, que tiene sus tristezas. Y entonces, ¿cómo puedo yo ser de servicio para el otro? Pues a lo mejor contando una historia o dándole una herramienta o simplemente escuchándola, ¿no? Creo que esa es la parte que nos hace falta muchísimo. Y en los entrenamientos y en los webinars y en las conferencias, pues, yo me meto con la gente como un poco como, ¿quién eres? ¿Qué te duele? Déjame escucharte, hasta donde tú me digas, hasta donde tú me lo permitas. Y te digo, la gente saca unas cosas, o sea, sabemos que la gente está lastimada, ¿no? La gente tuvo pérdidas en la pandemia, la gente, sabemos de Latinoamérica, la situación política, social, económica, mucha gente no la está pasando bien. Entonces, si yo estoy más o menos bien, tengo una responsabilidad de tenderle la mano a alguien, de apoyarla. Es una obligación con México, es una obligación con los empresarios. Para mí es una obligación tender la mano. No, o sea, ¿cómo? Yo estoy privilegiada, es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Es como, no ha sido de agrapa, no ha sido gratis, o sea, claro que nos rompemos el lomo, pero ya que estoy en esas situaciones, ¿qué más puedo hacer por el de enfrente? Y no, de nuevo, no solamente yo, el equipo, ¿no? Las personas. Hacemos voluntariado, hacemos contribución con México, en donde hacemos una diferencia. Y no es que vamos por la vida, digamos, cacareando el huevo y diciendo, ay, ¿sabes qué? Winter Training, hacemos este tipo de voluntariado. No, simplemente lo hacemos, ¿sabes? O sea, lo hacemos y cuidamos de alguien, conseguimos, si alguien necesita una silla de ruedas, vamos y lo conseguimos y tal. No es el propósito de la empresa, pero en situaciones, bajo ciertas circunstancias, sí lo hacemos porque es parte de esta contribución. Y a veces no necesariamente tenemos todos los recursos para hacerlo, los conectamos con alguien más para hacerlo. Pero sí es una parte de cuidar a México, si no, o sea, no, me voy a vivir a una isla. Yo tengo una obligación con este país que me da tanto, ¿no? Es México tan abundante, ¿no? Y la retribución que haces, pues es ir a la empresa, estructurar, que suelten y trabajen mejor. Creo yo. Sí, o sea, claro, primero hay que hacer un entendimiento del status quo, limpiar lo que hay que limpiar, dar unas herramientas, reconstruir, sostenerlo, dar herramientas para sostenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Más o menos ese es un poco el proceso, sí. De todos los empresarios que les has dado entrenamiento, ¿qué características ves que los hace que sus empresas hayan crecido hasta donde están? Y en la parte humana, me gustaría que hablas un poquito más de la parte humana, que es lo que nos has hablado. Evidentemente de los que llegan lejos, ¿no? O sea, de la gente que llega lejos, de los exitosos. Mira, yo creo que los grandes empresarios son los que se muestran, son los que son auténticos, son los que abren su corazón, son los que dicen, esto me gusta, esto no me gusta, esto me duele, esto no me duele, con esto puedo, con esto no puedo. Mi equipo sabe perfecto con lo que yo no puedo, o sea, yo no puedo con todo, hay cosas, yo soy experta en finanzas, de hecho estoy en proceso o sea, ya he estudiado cosas, ¿no? Acabo justo de terminar en el IPADE, aprendí muchas cosas de finanzas, he tomado entrenamientos en growth, ¿no? También de finanzas y tal, y me he puesto a estudiar, o sea, es una responsabilidad mía, pero no soy la experta, y para eso tengo gente, ¿no? Y entonces, a ver, resuélveme esto. Los grandes empresarios son disciplinados, los grandes empresarios abren su corazón, escuchan y se hacen cargo. O sea, no es una cuestión como decir, ay, esto no tiene nada que ver conmigo. No, los grandes empresarios se adueñan de la problemática y dicen, a ver, esto no está funcionando, esto hay que tomar medidas. Y a lo mejor no sé cómo, piden apoyo, es gente humilde que pide apoyo, a ver, me acerco con alguien. Pero si te puedo dar algo que me parece que es importante, es el talento no es suficiente. Yo puedo ser una persona súper talentosa para algo, ¿no? Por ejemplo, pues tú eres un gran corredor, aquí vemos todos tus, ¿no? Más todo el closet acá, ustedes no lo ven en la cámara, pero hay 3 closets acá llenos de medallas. Bueno, no es cierto, pero, ¿no? Pero tú eres, o sea, evidentemente tú eres un cuate disciplinado. Entonces,
el talento no alcanza, lo que alcanza es la disciplina. Y esto es un concepto muy japonés. El japonés habla de eso. Qué bueno que eres muy talentoso, qué bueno que te salen muy bien las cosas, pero verdaderamente con lo que llegas lejos es con la disciplina. ¿Tú sabes qué es eso? O sea, hay que levantarse a las 5 de la mañana. Sí, hay que levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? Y hay días en donde no puedes. Y se vale de pronto, de vez en cuando, decir, no, pues hoy no voy a tomar agua, hoy me voy a echar un refresco. ¿No? Yo me imagino que no tomas tanto refresco, yo no tomo refresco, ¿no? Es agua o cosas más naturales. Claro, pero si un día te quieres echar un refresco, no pasa nada. Pero sí me parece que los empresarios exitosos también estudian, leen y lo aplican. No se trata de llenarte de información, ese es el otro tema. Hay gente que, ¿no? Intoxicarte, como dicen, llenarte de información pero nunca la ejecutas. Claro, o sea, ya me escuché 200 podcasts. Qué bueno, te aplaudo. Yo, hay veces que, o sea, a ver, me quedo con 2 hojas de un libro. Hasta que no lo implemente y verdaderamente lo masajeo, lo veo, y si no va, no va. Ya está. Entonces leo otras 2 hojas o otro capítulo. Pero no, y hay, o sea, sí me parece que también hay mucha lectura que confunde a la gente. O sea, evidentemente hay autores que son extraordinarios y tal, pero también hay mucha lectura que hace que no le sea fácil a la gente aplicarlo. Y bueno, evidentemente también hay libros que no tienen el fundamento de lo que ponen en el libro. Hay autores conocidos que tú y yo conocemos que cuando lo lees dices, a ver, párame tantito, esto no, sí. Esto no está bien, ¿dónde está el fundamento de esto? Y hay que, pues revisa que lo que lees, ¿no? O sea, aplícalo, ¿no? Que sea fundamentado. Ahí está. ¿Para todos es ser empresario? Porque ahorita dices como, y con todas coincido, disciplina, compromiso, humildad, aceptar que no sabes y que se descompuso una máquina en producción, ¿no? Tú no sabes nada de máquinas. Tienes que ir a buscar quién la pueda arreglar. Y hay mucha gente que tiene que tener esa humildad. Aparte de esas características, ¿sí es para todos ser empresario? No. Y tampoco es para todos ser influencer, ¿eh? Porque ahorita es como, yo voy a ser influencer y me voy a hinchar de dinero. No. A ver, como decía yo, hay una responsabilidad enorme, hay una obligación con este país. Y no, ser empresario es saber que va a haber días en donde no va a haber dinero. Y cuando no hay lana, si quieres puedes hacer tu dramita 5 minutos, pero luego tienes que sacar la casta y tienes que averiguar qué otra cosa vas a hacer para salir adelante. El ser empresario sí significa disciplina, sí significa saber que tienes que lidiar con personas, que es lo más difícil en una empresa. Lo más difícil no es salir a vender, lo más difícil no es manejar las finanzas o administrar el negocio, lo más difícil es manejar al equipo, es lo más difícil. Por eso yo me dedico a la conducta humana. Por eso tienes tanto trabajo. Por eso tengo tanto trabajo. Le acabas de dar al clavo. No las acabamos. O sea, tenemos cualquier cantidad de trabajo. No es una chamba para cualquiera el ser empresario ni ser emprendedor. Probablemente, una de las cosas que yo le recomendaría a la gente es sí, métete a trabajar en una compañía para aprender y para tener un poco de experiencia. O sea, yo sí le diría a la gente, entra primero en una empresa y agárrate unos añitos en donde además es un colchón. Hay gente que, un poco, o sea, la forma en la que, vamos a juntarnos 5 cuates y armamos la empresa. Ay, o sea, sí, yo pongo la lana y está mi tío que nos puede conectar con tales personas. Eso se acaba, Friends and Family se acaba. Y por lo tanto hay que tener un respaldo, hay que tener un
respaldo económico, hay que tener un respaldo de qué es lo que vas a hacer cuando se acaba en Friends and Family. Pulse, ¿no? Sí, o sea, cuando se te acabe el networking, ¿qué vas a hacer? Sí, exacto. O sea, porque el networking se acaba. Dicen que tu venta, eso lo escuché, que tu venta, la que vale la pena es la 21, porque las primeras 20 son familiares y amigos. Sí, claro, eso depende. Como promedio, sí, pero es como, no, hasta que se acaba lo que es esto, o sea, los familiares y los amigos se acaban, ya te compré porque vas empezando y ni ocupo el producto o el servicio, pero te compro. Claro, te echo la mano porque me das lástima, pobre, ¿no? Esa es la verdad, o sea, es como, ay, pobrecito, pues, ¿no? Y le digo a mi cuate que te compre, pero ya cuando sales al mundo a toparte con gente que te pone objeciones y que te dice, pues la competencia me lo da más barato, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes que tener una estrategia y no se trata de bajar el precio todo el tiempo, o sea, es definir tu buyer persona y definir tu mercado y tienes que decidir a quién sí le vas a vender y a quién no. No, es eso, ¿no? Pero no, ser empresario no es para todos. Tienes que amar lo que haces, amarlo. Tienes que levantarte todos los días y decir, no puedo esperar ni un minuto más en hacer eso que dije que iba a hacer. O sea, a mí ponme en el escenario y yo soy pececito en el agua. O sea, de verdad, o sea, cuando yo sé que tengo ese día un entrenamiento, o sea, me levanto una hora antes de lo feliz que estoy, la noche anterior estoy emocionada, me entra el nervio y amo lo que hago. Y he tenido entrenamientos muy difíciles y he tenido entrenamientos divertidísimos y he tenido entrenamientos en donde la gente me habla de cosas durísimas. Pero es amar lo que haces. Y yo le diría a la gente, este es un clásico, ya tú lo sabes, o sea, no lo hagas por dinero. La gente se da cuenta cuando lo haces por dinero. Si lo haces por dinero, te sales por dinero. Y el dinero es una consecuencia de tu trabajo. Entonces, cuando tu trabajo genera valor en el otro, entonces el otro está dispuesto a poner dinero. Si no, la gente se da cuenta, ¿no? ¿Y qué haces con todo? Hemos platicado durante esta charla que son temas fuertes, directores se rompen, gente operativa se rompe, gerenciales de todos los niveles, y tú dices, tú me levanto una hora más temprano y cargas con toda esa energía, porque al final de cuentas todo eso es, voltean a ver, en ese momento eres el líder, yo estoy aquí en este entrenamiento, estoy en algún hotel o dentro de la empresa, viendo Sesquia, toda la concentración, entro en llanto, y a lo mejor me desahogo en lo que sea. Toda esa energía termina contigo. ¿Qué haces con todo eso? Para bien y para mal. Lo pongo en un cuadrito y lo enmarco. No es cierto. No, a ver, para eso te preparas, ¿no? O sea, como facilitador, pues no sé si tú sepas, pero soy psicoterapeuta gestalt, o sea, estudié de conducta humana, he estudiado coaching, he estudiado muchísimas cosas, pero sobre todo, pues el manejo emocional con terceros, pues eso se estudia. Perdón que te interrumpa, pero yo sé que el terapeuta va con su terapeuta. Sí, yo voy con mi terapeuta. Entonces, yo tengo 3 coaches, ¿no? Entonces, o sea, bueno, tengo 4. Si lo pongo de modo riguroso con natación, pues también, ¿no? Tengo 4. Pero entonces, yo también, ¿no? Lo saco en mis sesiones, pero y eso se entrena. Pero también hay una parte en donde, y eso lo comparto yo contigo, pues es el deporte. O sea, el gran empresario tiene que mover el cuerpo sí o sí. O sea, tienes que meter dentro de todas tus rutinas empresariales hacer deporte. A mí no me parece una opción eso. Ser empresario implica hacer deporte. Ay, pero ¿por qué? Porque entrenar al cuerpo es entrenar a la mente es entrenar al cuerpo. Eso es programación neurolingüística. Esos son especialidades de la conducta humana, no es algo que invento yo, estás obligado a hacer deporte, y si lo haces además para una cuestión en donde vas por medallas o haces un esfuerzo para hacer competencias todavía mejor. O sea, no tiene que ser por competencias, pero las competencias pues te estiran, ¿no? Te llevan a un lugar un poquito más lejos, ¿no? Qué bueno que tocas ese punto, es el que iba a pasar.
el emprender, él me lo dijo, y creo que apenas, no tiene mucho que me lo dijo, es un deporte de alto rendimiento. Así es. O sea, si tú ves a un emprendedor, un empresario, un emprendedor, lo pones contra una persona de alto rendimiento, las dos personas se tienen que levantar temprano. Yo también estoy de acuerdo, algunos dicen que no, que te puedes levantar, que tu cuerpo te eleva. Yo creo que no, yo creo que entre más temprano te levantes le ganas al sol y ganas tu día y tienes tiempo para ti, para escribir, para hacer deporte, para muchas cosas donde nadie te molesta. Para mí eso me ha funcionado, no digo que funciona para todos, pero la mayoría de las personas que para mí son exitosas, no solamente familiar, amorosamente en sus empresas, lo hacen y que lo empiezas a hacer tú y lo entiendes por qué. Sí. Si comparas un empresario con una persona de alto rendimiento, cuidan su alimentación. Sí. ¿A qué hora se levantan? Cuidan su tiempo. ¿Qué escuchan? ¿No? Los de alto rendimiento no escuchan audífonos. Las personas amateur escuchan cuando están corriendo, descansan de escuchar para poderse de su realidad poderse enfocar, y no, el alto rendimiento se enfoca en ganar y en mejorar, y por eso no necesita audífonos. Está la respiración, que el movimiento, que las demás. Es igual, para mí es igual. Cuando dije, pues sí, es una analogía, tienes que cuidar todo. Eres atleta, eres nadadora y luego no vas y nadas en los chapoteaderos o en las albercas. En un charco aquí. No, te vas a mar abierto. Sí, que nos platicaras qué es nadar en mar abierto, y si puedes hacer, yo creo que tienes un montón. Yo para correr, analogías de correr la vida y los negocios tengo cientos, y cada vez que corro se me ocurre otra. ¿Qué te ha ayudado? Primero, ¿qué es la natación de mar abierto? ¿Cómo te ha ayudado y qué analogías tienes con la vida y los negocios? Bueno, es exquisito nadar en aguas abiertas. Es durísimo, bueno, para mí. No es durísimo, no, es que es durísimo, no para ti, para nadie. Sí, bueno. Darse al mar es durísimo. Sí, o sea, te paras en la orillita del mar y dices, bueno, pues como unos 5 metros le doy, pero ya meterte a 1 kilómetro, 2, 3, 4, 5 kilómetros. La natación evidentemente trabaja a muchos niveles, ¿no? Pero la natación te permite tener un control de la respiración, que eso es una meditación activa. La natación te permite estar en un ambiente ajeno a lo que estás regularmente, por lo tanto estás alerta todo el tiempo. No es como que puedes nadar y además puedes escribir en la computadora o mandar un mensaje no, o sea, estás en la natación y por lo tanto estás al 100% en esa actividad. Nadar en aguas abiertas, a diferencia probablemente de otros deportes, es que aquí sí hay animales, sí hay pulgas marinas, que las pulgas marinas sueltan ácido nitroso y te queman la piel, te queman la espalda, las piernas. Aguas abiertas es saber manejar el oleaje. Aguas abiertas es que se te escalda la boca y la lengua. Aguas abiertas es el sol. Aguas abiertas es hidratarte como puedas. Pero aguas abiertas es bailar con las olas del mar, no resistirlas. La analogía en los negocios es bailar con la competencia, bailar con las circunstancias, no resistirlas. O sea, es aprender. La primera vez que yo nadé en aguas abiertas, no tenía yo técnica, no tenía entrenamiento, o sea, lo hice, fue hace 4 años, tampoco es que llevo muchos años haciéndolo, esto es algo nuevo, relativamente nuevo para mí, y en aguas abiertas, la primera vez vomité muchas veces, comí mal, me preparé mal, en fin, lo hice re mal. Y la segunda vez también todavía yo resistía el oleaje. A partir de mi tercer nado empecé a bailar con el oleaje, y no podía yo creer la diferencia que eso hace en la velocidad. Evidentemente esto fue una cuestión de entrenamiento, de técnica, ¿no? Yo estoy con una de las grandes en México, que para mí es la número 1 en México. Mi entrenadora se llama Nora Toledano, y Nora Toledano es la número 14 a nivel mundial de aguas abiertas. Es una mujer espectacular, ha nadado los 7 mares, ha hecho todo, y yo aprendo de ella que es disciplina, es esta parte de estar en un entorno que es ajeno todos los días. Entonces es ponerte en un lugar en donde estás fuera de control, y como eso es un entrenamiento mental. O sea, evidentemente tienes que trabajar el cuerpo, pero aguas abiertas es la parte mental, es
vas nadando y de pronto se aparece una barracuda. Y la barracuda tiene dientes. Y es como, ay, con permiso, y nado por otro lado, ¿no? Yo donde he nadado, yo no soy como, o sea, apenas estoy en pañales, o sea, yo no nado el Canal de la Mancha, pero sí he nadado, ya oficialmente ya soy como nadadora de aguas abiertas de alto rendimiento, porque pues acabo de hacer uno de 10 kilómetros, y ya cuando nadas 10 kilómetros, entonces ya pasas como a otra categoría, ¿no? Y lo que te puedo decir es que no es la resistencia, es un trabajo mental, es saber que cada brazada, como cada negocio, como cada contenido, te acerca más a la meta. La meta vale la pena, o sea, los nados tienen que, para mí, por lo menos tienen que tener un propósito, no es nada más nadar por nadar. Es ¿para qué vas a nadar? ¿A quién se lo vas a dedicar en esta ocasión? ¿Para quién es esa brazada? ¿Para qué es esa brazada? ¿Para el equipo, para el cliente, para México, para, ¿no? Esta última se lo dediqué a mi papá, que justo la historia es muy fuerte porque mi papá falleció el 12 de mayo. Y mi competencia de los 10 kilómetros fue el 19 de mayo. Entonces, él falleció un domingo y el domingo siguiente, que se cumple una semana del fallecimiento de mi papá, yo me estoy metiendo al agua a hacer los 10 kilómetros, ¿no? Y 2-3 días antes había tenido, me enfermé, tenía yo diarrea, estaba yo mal, con calentura, estaba yo muy mal, obviamente, pues perdí a mi papá y entonces tenía yo dos opciones, no hacerlo o fortalecerme y dedicárselo a mi papá. Y ese nado, pues se lo dediqué a mi papá con brazada tras brazada. Y te digo, yo no soy tan profesional porque pues hago muchas otras cosas, pero lograrlo, pues es un maratón, 10 kilómetros de aguas abiertas es un maratón, son casi 40 kilómetros de carrera. La otra analogía es que... Me quedé detener ahí, decías que te soltaste a bailar con las olas. Dices tú, sí es entrenamiento, pero al final de cuentas es la parte mental. ¿Qué pasó en tu mente donde te soltaste? O sea, ¿qué dijiste? Pues ya. ¿O qué pasó? ¿O si fue un trabajo interno donde...? Porque mucha gente dice, esto sí es preparación, pero hay mucha gente que se prepara en cualquier deporte, sí, pero no llegan a su estado de flow. O sea, puedes entrenar fútbol y sí, dominadas y todo, pero en el momento crucial no te dejas ir y no clavas el gol o no das el pase correcto, o en las carreras hay algo que pasa que hasta mentalmente no llegas a ese tiempo que ya venías entrenando. O sea, llega a pasar algo. ¿Qué fue lo que te soltaste? Es que yo creo que el gozo es tal, por lo menos para mí así fue, en esta última, que fue tan bello nadarlo, que desapareció la resistencia, era puro gozo. Era puro gozo. Y era como, una abrazada más. O sea, y algo que es una... Pero te paraste y dijiste, oye, ¿por qué no lo estoy gozando? No, simplemente me metí a nadar y de pronto ya ni me di cuenta y ya llevaba yo 7 kilómetros. Y yo dije, ¿qué óvole? Pues ya no nos faltan 3. O sea, ya es como, órale, o sea, porque estaba yo en mi mundo, estaba yo conmigo, estaba yo en mi técnica, estaba yo gozando, estaba consciente de cuándo me tenía yo que hidratar, porque más o menos en aguas abiertas te tienes que hidratar, depende, pero es cada 45 minutos, ¿no? Entonces sí tenía yo un kayak que me iba cuidando, y que no necesariamente en 10 kilómetros se necesita un kayak, pero yo sí lo tuve. Y fue simplemente el gozar y el cada abrazada y a lo mejor pues acordarme de mi papá y de los momentos increíbles con mi papá. Y no era un tema, y de vez en cuando sí volvía yo a revisar mi técnica, pero no era un pesar, no era como, híjole, me tengo que forzarlo a hacer así, es la gran diferencia, y que también eso sirve para los emprendedores y empresarios, es lo que estás haciendo, lo estás padeciendo, la estás padeciendo o lo estás gozando. O sea, y entiendo que hay días buenos y malos, eso clarito, pero mayormente la gozas. Tú me preguntas a mí, tú dame un micrófono y dame un público y yo estoy extasiada en el escenario, es lo que más me gusta hacer en la vida. Desde chiquita, o sea, yo pasaba a dar los anuncios en los salones, o sea, yo sé que hablar en público, como escuchar lo que dice la gente para poder contribuir, y yo aprendo muchísimo de lo que me dice la gente. Entonces, si bien es cierto que soy responsable de una conferencia y que parece ser que es una sola vía, en realidad es de 2 vías. Y en aguas abiertas es la adrenalina,
el llegar a la meta. Tú sabes lo que es llegar a la meta. Llegar a la meta es, porque además lo que ocurre en aguas abiertas es que estás todo el tiempo horizontal, y de las sensaciones más bellas es cuando finalmente, después de no sé cuántas horas de estar nadando, pisas otra vez la arena y te puedes poner vertical. Es como, ya no me tengo que tragar el agua, o sea, ya, no, alguien me puede dar un electrolit de naranja, por favor, que traes la boca así, o lo que sea, ¿no? O ya te puedes sentar, porque pues sí, te cuelgas de la boya, pero sigues como flotando, ¿no? Y yo creo que es la analogía de eso, es igual en los negocios, o sea, viene el oleaje, tienes que estar consciente de cuándo te tienes que hidratar, qué es lo que tú necesitas de descanso, de alimentación, de comida, mucho trabajo mental, cómo tú solito te empoderas, una abrazada más, no puedes estar con los pensamientos de ya no puedo. Entonces, en este cruce en particular, que normalmente es de Cancún a Isla Mujeres, estaba tan fuerte el oleaje que Capitanía de Puertos el día anterior había cerrado el puerto para las embarcaciones. Entonces, el sábado el oleaje estaba muy fuerte y sí se hizo la competencia de 4 kilómetros, ¿no? Tengo amigas que lo hicieron, pero estaba súper fuerte el oleaje, la gente dijo estuvo muy muy fuerte. Entonces, yo el sábado en la noche no sabía si lo iba a hacer. Entonces, el sábado en la noche mandaron un video y mandaron un anuncio y dijeron cambio de ruta. Y cuando nadas de Cancún hacia Isla Mujeres, normalmente te empuja la corriente. Y en esta ocasión, pues, era un circuito, y yo, no sé, yo calculo que más o menos un 50 o 60% de la ruta esta vez era contracorriente. Entonces fue más fuerte. Y yo no sabía si lo iba a poder hacer, pero entonces, cuando ya terminé la primera vuelta, por ahí, o sea, ¿no? Con quién iba yo nadando, me decía, ¿qué onda? ¿Nos salimos? Y yo, para nada. O sea, hay que darle. Y bueno, llegar a la meta. Los chinos dicen algo muy interesante. Los chinos, cuando fue el 8 de agosto del 2008, entrevistaron a muchos atletas chinos y los chinos decían, ¿qué se siente que va a ser a las Olimpiadas o qué significa? No, yo ya hice las Olimpiadas, lo único que voy a hacer estas fechas de agosto en mi competencia es ir a recoger la medalla, pero yo ya soy olímpico, entonces yo lo sentí un poco así. Yo lo único es, solamente voy a ir a recoger mi medalla, que por supuesto también tuve dudas a la mitad del trayecto. Cuando iba yo, normalmente cuando nado el kilómetro 3 y 4 me cuesta mucho trabajo, no entiendo bien todavía por qué, tengo que revisar por qué, pero el kilómetro 3 y 4 me cuestan trabajo. Entonces ya cuando llegué al 5 y 6 dije, ya la llevo, pues ya nomás me toca recoger la medalla, ¿no? Pero bueno, con todo el trabajo previo, ¿no? Y dices, terminas de nadar y tocas el piso. Dicen que la experiencia más cercana a volar es nadar. Porque no tienes contacto con el piso, la más cercana, ya sé que no es volar, pero es una de las más cercanas. Sí se parece, ¿no? Alguna vez tuve la oportunidad de tirarme de un paracaídas y es como, pues pues sí, flotas y te lleva a algo más fuerte que tú, que es la corriente. Entonces, o le nadas durísimo y vas contra corriente, o tengo por ahí un video que está maravilloso, que estoy nadando y nadando y nadando y nadando y nadando y se ve que no avanzo, ¿no? Y ahí estoy, ¿no? Y es como, a ver, tuve que, no sé, hacer algo diferente, nadar más fuerte, zigzaguear, hasta que me di cuenta que veía yo la misma plantita ahí abajo, ¿no? Y eso es hacerme consciente de, ok, tengo que hacer algo, no puedo quedarme en un lugar, o sea, es la misma plantita, ¿no? Pues no sé, es como muy consciente, te digo, presente el presente. Nado de aguas abiertas es estar presente el presente, no puedes no estar ahí, ¿no? No tienes el celular, no te llaman, no puedes mandar mensajes, nada, estás ahí al 100. Estás ahí, sí. El presente. Has mencionado mucho la cultura asiática y tienes un entrenamiento... Sí, Samurai Games. Sí. ¿Por qué? Bueno, es un entrenamiento que viene de Estados Unidos. Nosotros somos de las pocas empresas en el mundo en donde tenemos 2 facilitadores certificados para poderlo hacer. La cultura, y que por cierto tengo un entrenamiento, y si se puede sí, un poquito de esto, es el 3 y 4 de agosto para los que quieran participar. Es un entrenamiento en donde trabajo temas de incertidumbre, temas de cómo manejar crisis, de principios y valores, de cómo encontrar nuevas oportunidades en los negocios.
Y es un entrenamiento que es una guerra. Son dos ejércitos, el ejército del norte contra el ejército del sur. Y la idea es, pues, ¿cómo ganas una guerra? Pues ganando las batallas. Y no es nada de artes marciales ni de nada, son batallas de estrategia, son batallas de conciencia, batallas de liderazgo, batallas de trabajo en equipo. Pero ¿cuál es la batalla más difícil que tenemos que librar los seres humanos? Pues la batalla que tengo yo conmigo, ¿no? Entonces parece que es un entrenamiento de un ejército contra el otro ejército, pero rápidamente se torna en una batallas que tengo yo que librar conmigo dentro del entrenamiento, ¿no? Y mi conexión con Asia, bueno, yo trabajé muchos años en una empresa canadiense en la división de Japón. Entonces fui varias veces a Japón, le tengo mucho respeto a Japón, samurai, los samuráis son del Japón feudal. En mi familia le tenemos mucho respeto a la cultura japonesa, simplemente nos gusta muchísimo. Mi hermano está estudiando japonés, hemos tenido, pues yo trabajé en Japón, y tienen una cultura de respeto hacia la naturaleza, de principios y valores, del manejo del tiempo, por ejemplo. Muy interesante un concepto que utilizan los guerreros samurái, que se llama Ichigo Ichie. Ichi es uno, Ichigo Ichie es un solo momento, una sola oportunidad. Y este concepto lo que significa es, cada vez que respiramos, es una nueva oportunidad. Entonces yo respiro y me regalo máximo 6 minutos de vida, 7, nada más. Entonces cada vez que yo inhalo y exhalo, me estoy regalando 6 nuevos minutos de vida. Un solo momento, una sola oportunidad. Entonces, si yo estoy consciente que mi respiración solamente me regala esos minutos de vida, pues ¿qué estoy haciendo con esos 6 minutos de vida, ¿no? 7 minutos de vida, que claro que se tornan en 2 horas o 16 horas o en una entrevista o en una conferencia, pero Ichigo Ichie es un solo momento, una sola oportunidad. Cómo cada momento yo la convierto en una oportunidad. Cómo esto es una oportunidad, cómo esto va a ser una oportunidad para alguien que escuche, cómo esto va a ser una oportunidad para las personas que están detrás de cámara, cómo esto va a ser una oportunidad para los corredores, cómo esto va a ser una oportunidad para una persona que está haciendo una startup, porque no hay más, porque no hay más. Y yo sé que esto es un cliché, ya lo hemos escuchado muchas veces, que la vida es tan corta. Entonces, hoy que estoy viendo este podcast, ¿qué voy a hacer para que mi relación de pareja sea esta noche o este día, sea inolvidable hoy? No el día del cumpleaños, no el día del aniversario, hoy. ¿No? ¿Qué sorpresa puedo generar? O que mi equipo, o cómo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para que hoy sea inolvidable? Para que hoy sea memorable. ¿Con quién voy a contribuir? ¿A quién le puedo hacer saber? Entonces, a lo mejor voy con el tendero del Oxxo y le hago sonreír, ¿no? Porque, pues, aunque se oiga cursi, ¿no? No importa, ¿no? Es como yo, solo porque pasé por ahí, alguien está mejor. Y en la cultura asiática, por ejemplo, tienen un manejo muy interesante del tiempo. Son ciclos. Nosotros de este lado, ¿no? En Occidente vemos el tiempo como, no sé cómo lo veas tú, pero es algo mayormente lineal. O sea, es como la mañana, la tarde, la noche, ya se acabó el día, tan se acabó. Y a lo mejor lo veo en el calendario y a lo mejor puedo mirarlo, pero mayormente es lineal. ¿Qué tal que viéramos el tiempo como lo ven ellos, como el ciclo, que son ciclos repetitivos? Por eso la ceremonia del té se le da tantas vueltas al té, porque son ciclos que van y vienen. ¿O qué pasaría si el tiempo en realidad es un plano? Y en ese plano nosotros estamos en cierto punto del plano, o es un cubo. ¿Qué pasaría si empezamos a interpretar el tiempo de modo distinto? Y en Asia lo ven como ciclos, en realidad como espirales, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa parte de cómo lo ven, que en realidad son repeticiones de lo que hacemos en la vida, pues solamente con otras personas y bajo otras circunstancias, ¿no? Entonces, Asia... He tenido la oportunidad de viajar por allá, tuve un tiempo donde me agarré un backpack y me fui por allá y me perdí por allá. Estuve en Malasia y estuve en China y estuve...
y es interesantísimo cómo tienen los conceptos de la higiene, de la familia, de los ancianos, de la educación, distinto, simplemente ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, es simplemente distinto y vale la pena aprender de ellos. Entonces sí, a mí me gusta mucho el rollo japonés. Sí, se ve y se nota por la disciplina que tienes, por el tiempo y por todo lo que has comentado. Me gustaría primero agradecerte Ni que... porque de todo lo que has pasado, y tú dices tú, no quiero hacerte ni victimizarte, y pues menos a ti, de tanta admiración que te tengo, pero todo lo que te ha pasado te has hecho súper fuerte, y no es de las personas que como ya me pasó me hago fuerte, sino como ya te pasó, ¿a quién voy a ayudar para que no le pase? Sí. He ayudado a muchos empresarios, emprendedores, de que pues, tú sabes, hay días buenos o hay días malos, Sí. pero podemos acercarnos contigo y decir, oye, pues más muévele por aquí, y que nos des como retro, y con la gente que tienes cerca lo fuerte, llevarlo a lo bueno, y te siguen pasando cosas que te hacen más fuerte, yo lo veo así, y sigues haciéndote más fuerte y sigues compartiendo todo ese valor, y pues muchísimas gracias. Y me gustaría que compartieras tu libro, que más bien que nos presumas tu libro, y si tienes eventos en los siguientes semanas, bueno, ya mencionaste, pero también más cercanos, o donde te seguimos, redes sociales. Sí, bueno, este libro es el resultado de mucho trabajo ahí, pues, bueno, no sé, lo quieres mostrar por ahí. Sí. Se llama La incertidumbre genera abundancia, que está en Amazon. Tiene caricaturas, así que lo hace bien fácil de leer, está con colores, ¿no? Para los que necesitan coloritos. Perdón, los dibujos los hiciste tú. Sí, las Sí. caricaturas las hice yo. Y no quise tocar esa parte porque ya lo has dicho en otros podcasts, pero el tema de animación, dibujos y todo lo que sé. Ese señor es una... ay, no sé qué no hace bien. Bueno, trabajé muchos años en el mundo de la animación y efectos especiales, precisamente en Japón. Bonitos, 3D, anuncios, comerciales, ¿no? Tengo por ahí un cortometraje que se llama Orugas, que lo pueden ver en Vimeo, y es un cortometraje que hice la productora, bueno, coproductora, y es un cortometraje que habla de la transformación de una oruga en una mariposa, y ha ganado muchísimos premios, y bueno, está el libro, La incertidumbre genera abundancia, es un libro que es el resultado del trabajo con directores y con empresarios, o sea, es como tomo lo que les pasa, lo armo, le doy estructura, lo conecto con las herramientas, y entonces lo hago disponible para gerentes, para otros empresarios, para personas que quieren ser emprendedores, y de hecho parte de lo que dice en la portada del libro es, ¿tienes miedo? Mejor, ¿no? Porque aquí están las herramientas para empoderarte con respecto a eso. Y tiene es muy interesante, la portada es como un símbolo de pesos, pero en realidad también son dos signos de interrogación. Sí. ¿No? Entonces esa parte de la incertidumbre, ¿no? Como los dos signos de interrogación que conforman el símbolo de pesos. Entonces pues la incertidumbre genera abundancia, es como con eso está generado. Y es un libro que habla de ventas, es un libro que habla de trabajo en equipo, pues, lo que viví con otros empresarios, lo pongo aquí de modo muy práctico. Y está ligerito, tiene chistes, tiene, ¿no?, caricaturas. Es un libro que saqué en noviembre del 2019, y luego pues mes y medio después, un ratito después, nos cayó la pandemia en México, y pues justamente, ¿no?, ahí ocurrió. Y tienen el prólogo de Daniel Marcos, tiene el prólogo de mi papá, es un libro con 2 prólogos, pues está en Amazon, ¿no?, por si la gente lo quiere. Y nada, pues es un libro. ¿Vas a sacar otro libro? Estoy en eso, sí, ya más o menos, ya tengo un poquito la temática. Todavía no lo empiezo a escribir, eventualmente lo voy a sacar, pero sí, eventualmente voy a sacar otro libro. Hice varios libros con mi papá. En total, bueno, pues este sería, si no me equivoco, el 6º libro que tenemos. Los otros libros son de lingüística, y hay un libro de caricaturas de ajedrez. Entonces, bueno, si a alguien le interesa, ¿no?, pues nos pueden buscar. Y en redes sociales, el correo es info@sasdw.com, teléfono 55 54 500 580.
Redes sociales, pues Saskia de Winter o Saskia Winter Training. Estoy en Facebook, estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn. Y probablemente con que pongan Saskia de Winter, pues ahí me encuentran en las redes. Está también la página que es www.saskiawinter.com. Y de eventos que vienen próximamente, vamos a tener un webinar el 25 de junio, que este webinar es qué hacer cuando tu equipo está tan cansado, qué hacer como líder cuando tu equipo está tan cansado, qué haces porque la gente está agotada, estamos agotados, la gente, no, todos tenemos que ser Superwoman y Superman, y qué haces para que tu gente pueda ser altamente productivo. Y por otro lado, 3 y 4 de agosto tenemos el Samurai Game. Es importante mencionar que también tenemos un assessment para directores y para dueños de empresas, para gerentes, que es un assessment que te permite entender qué es lo que tienes que hacer para ser altamente productivo, qué necesitas para ser altamente productivo, qué tienes que dejar de hacer que no te hace altamente productivo, y cómo manifiestas estados de estrés. Hay ciertos estados de estrés que no son obvios. Por ejemplo, hay gente que cuando está estresada se vuelve controladora, se vuelve dominante, y eso la gente no lo sabe. O por ejemplo, hay gente que cuando está estresada no pueden tomar decisiones, no porque estén distraídos, sino porque le pasan otras cosas en su conducta que no pueden tomar decisiones. O hay gente que cuando está estresada, la manera de resolver los problemas es buscar apoyo para que alguien lo escuche, no para que alguien se la resuelva. Nada más, escúchame, y con eso disminuye su estrés. Entonces, esto es un assessment que metemos en las compañías, es muy poderoso. Nos ha ayudado muchísimo para darle la vuelta a los resultados en las empresas. En bancos lo hemos metido, ¿no? En Monex, en Motorola, en Ericsson, en Estudios Universal, en fin, ¿no? En muchas empresas con las que hemos trabajado. Y los directores lo agradecen porque dicen, híjole, no me había yo dado cuenta que eso es lo que me pasa cuando estoy estresado. Y si estoy estresado no soy productivo. Entonces les ayudamos a salirse del estrés para regresar a ser productivos, ¿no? Entonces está padrísimo. ¿Dónde lo pueden? ¿Es directamente contigo? Es directamente con nosotros. Que nos manden un correo, que nos llamen, info@sasdw.com o 55 54 500 580. Ok. Vale, de todos modos lo vamos a dejar en el cuadro de los comentarios del podcast y también en todas las plataformas de Spotify, de todos lados, ¿vale? Pues, ¿cómo te sentiste, Saskia? Gracias. No, pues, que yo te quiero agradecer porque te conozco desde hace tiempo. Sé que hacer esto no es sencillo. Yo te deseo que cada vez tengas más seguidores. Te veo cómo has crecido, ¿no? Cómo has crecido como empresario. Y yo te agradezco que me hayas invitado a tu espacio, ¿no? Con tu público, con tu gente. Yo te deseo mucho crecimiento. Ya sabes que cuentas conmigo y que todo esto que tú estás haciendo de contribución también para México con tu área de especialidad en alimentos, pues que también crezca, ¿no? Que sea espectacular tus carreras con tu familia y todo. Me siento muy feliz de haber estado aquí contigo. No, muchas gracias. Es que venga de ti, pues es el doble o triple. Gracias. Pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Godín a Líder. Gracias por quedarse hasta este lado de la entrevista completa. Y nos vemos. Ahí sí llegó. Nos aguantó. Pues listo. ¿Por qué no lo utilizas y te ríes de eso? Pues sí. No lo cortes, mételo, la gente se ríe. Sí. De veras, no lo cortes. Bueno, ahí está. Bueno, acaba de pasar el fierro viejo, entonces ya vieron, no lo vamos a cortar. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas del podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias, querido. Un abrazo a todo tu público. Gracias. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te haya inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados. Hasta la próxima.